Hola, hola a todos. Queremos primero que todo pedirles disculpas por estos problemas técnicos que hemos tenido durante esta noche, pero no queríamos dejar pasar el tiempo y decir la oportunidad de que ustedes pudieran conocer acerca de este tema. Así que estamos haciendo la grabación por aquí por Zoom y la vamos a colocar en las redes sociales y compartírsela a ustedes. También va a estar en YouTube, así que podemos tener más oportunidades y más maneras de compartirla con otros. Estoy esperando a que la doctora Elizabeth Cristina Restrepo se nos conecte para que podamos ya empezar el tema en forma. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Carmenza, déjame un momentico que no te estoy viendo. Ok. ¿Tú me ves? Ahorita te estaba viendo, ya no te veo. Ahora sí te veo, Yo no te veo a ti. pero está bien, no me tienes que ver. Ahora. Ay, no. No te No te preocupes. Ha estoy, sido todo un challenge, ha sido todo un reto, pero le estoy- estaba diciendo a la gente que lo vamos a colocar en grabado. Le estaba pidiendo disculpas a todos por los inconvenientes que habíamos tenido, pero no queremos quedarnos sin dejarles esta información tan valiosa. Así que este video van a poder verlo en Instagram, lo van a poder ver en Facebook, lo van a poder en YouTube. Va a estar hasta muchísimo mejor. Y bueno, parte del mindfulness es poder tener el dominio propio en estas circunstancias donde se sale de nuestro control y poder realizarlas desde otra perspectiva. Así que vamos con todo. Lo primero que quiero que hagas, Cristina, es que te presentes quién eres, cómo has llegado hasta este punto del mindfulness. Prende el micrófono. Ok. Hola, hola Carmenza. Bueno, hola, buenas noches para todos. Sí, como decías, esto ha sido todo un reto, pero bueno, aquí estamos. Mm, bueno, ¿cómo ha sido este proceso? Pues digamos que llevo muchísimos años como psicóloga y digamos que en todo este proceso de ser psicóloga, de trabajar con las personas, con las comunidades, mm, en algún momento de mi vida sentí que era necesario buscar nuevas alternativas desde la psicología. En este momento, digamos que el mundo se mueve con unas nuevas dinámicas, con otras dinámicas y en una celeridad en el tiempo que también nosotros como psicólogos necesitamos actualizarnos y reinventarnos. En algún momento entonces, por alguna razón, tenía una amiga que inició un proceso de encontrar como unas herramientas con una escuela y me empezó a compartir como toda esta información y realmente empecé pues como a identificar que eso de pronto que yo estaba buscando podía estar en ese camino. Entonces, se me presentó la oportunidad de esto del mindfulness. Lo veía como algo pues como diferente, extraño, lo planteaban como una especie de meditación, no había hecho meditación, de pronto habíamos trabajado desde las herramientas en psicología como de hacer meditaciones guiadas o hacer, sí, como ejercicios guiados, pero Ok. no desde la meditación. Y bueno, decidí que eso era lo que quería trabajar porque habían otras posibilidades e inicié mi primer curso, digamos que el primer nivel de la consultoría en mindfulness y realmente fue
más que encontrar allí una herramienta para mi trabajo, fue encontrar una herramienta para mi vida. O sea, la psicología siempre también además lo ha planteado, ¿no? O sea, cómo trabajamos nosotros con los otros, con las personas, cuando yo no estoy haciendo primero un trabajo conmigo mismo. Entonces, digamos que el mindfulness nos invitaba porque realmente es pues lo que en últimas uno entiende y comprende, y es que esto de la atención plena uno no lo vive, no lo entiende hasta que no realmente lo experimenta, ¿sí? John Kabat-Zinn, que es uno de los promotores y de quienes ha digamos, iniciado y ha hecho todo un trabajo con esto de la atención plena, decía eso, ¿no? Que el mindfulness se aprende solamente meditando, se aprende solamente meditando, o mindfulness solamente lo aprendemos a hacer pues ejercitando. Es realmente un entrenamiento. Y como te digo, realmente esto cambió mi vida y mi posición de la vida. Empecé a entender cómo de verdad estar en el momento presente me ayudaba a quitarme una cantidad de preocupaciones y de cargas que de pronto eran innecesarias. Y a partir de allí, ¿Hablas? Claro, dime. tú hablas de atención plena y de observación, porque para mí siempre ha sido como muy curioso esa palabra mindfulness, porque yo la quiebro en el inglés y para mi mente llena. Entonces, y después me dicen, no, es atención plena. Luego hablamos de observación, pero ¿qué es lo que observamos? O sea, ¿qué es la parte que yo tengo que observar? Sí, básicamente el mindfulness precisamente es una palabra inglesa que ha tratado de traducir de traducir algo que viene en Pali, que viene además pues, porque digamos que el mindfulness se fundamenta en las meditaciones pues de Oriente y en todo lo que, todo este trabajo del budismo, pero no es exactamente ese tipo de meditación. Entonces, digamos que el mindfulness precisamente trata de darle como una traducción y es básicamente es atención y conciencia y recuerdo. Pero lo que tú me preguntas es qué se observa. Eh, Cuando yo hablo de atención plena, hablamos acerca de estar presente, estar en el momento presente. Y cuando nosotros hacemos todo este entrenamiento de atención, básicamente lo que hacemos es observarnos, ¿sí? Y observarnos es estar aquí en el momento presente, pero también es estar observando nuestros pensamientos, nuestras sensaciones corporales y ser consciente de que me estoy observando. Algo así como cuando yo estoy grabando con una cámara, ¿sí? Cuando un productor está grabando con una cámara y desde acá, digamos, Ujú. se está grabando, ¿sí? Está Sí, observando. Entonces es tener la posibilidad y la habilidad de estar aquí, de estarte escuchando, por ejemplo, sí. pero al mismo tiempo de estar escuchando, porque en la atención plena nos invita a que escuchemos realmente al otro, a que abramos, digamos, toda la percepción hacia el otro, pero también de estarme escuchando a mí. ¿Cómo estoy yo en este momento? O sea, cómo en este momento me empiezo a dar cuenta, por ejemplo, que de todo este movimiento que hemos tenido ahora que estábamos intentando abrir, que no se podía, claro, eso me empieza a generar pues como una cantidad de emociones, de intranquilidad, pero en este momento que empiezo a hablar contigo, entonces empiezo a hacer conciencia
de que ese nivel de estrés que tenía ya me está bajando. Te estoy escuchando, pero también me estoy escuchando a mí. Y voy revisando también como todos esos pensamientos que se me empiezan a pasar, que no me engancho en ellos, sino que solamente los observo. Entonces, ¿qué Ok. observo? Observo mis pensamientos, observo mi cuerpo, mis sensaciones físicas, toda la parte de percepción de mi cuerpo y observo lo que está en mi entorno. Muy interesante. De hecho, hablábamos de eso la última vez que tuvimos una clase muy interesante acerca de la nutrición consciente y donde una de las trabajos que dejamos de las chicas del programa Tú Puedes, que es un programa de encontrar el balance mental, físico y nutricional y espiritual, observar cómo comíamos, cómo pasaba la comida por el tracto digestivo, los olores, los sabores, las contexturas. Y ahora entiendo un poco más acerca de la utilidad del mindfulness, porque en esta semana que hice esa tarea, yo decía, wow, los sabores me sabían completamente diferentes. El olor, empecé a captar los olores que había alrededor de donde yo me estaba desarrollando en el momento del almuerzo. Y también en mis pensamientos, en lugar de ponerme a ver, imagínate, yo anteriormente comía el almuerzo y veía el noticiero al mismo tiempo. O sea, era una angustia. Entonces Sí, almorzaba con angustia y ese alimento sí. pues obviamente no me iba a hacer la nutrición adecuada. Qué interesante. ¿Y cómo se hace esa observación, Cristina? Pues mira, hay una cosa que a mí me encanta de todo esto del mindfulness, porque yo considero, como te decía en un principio, esto es un entrenamiento. Es un entrenamiento, pero en últimas, cuando tú haces este proceso y eres constante en este proceso, digamos que también se va volviendo un estilo de vida. Un estilo de vida porque el mindfulness, la observación que tú haces y el mindfulness nos invita a tener como unas actitudes frente a esa observación. Entonces, ¿cómo se hace esa observación? Me observo, pero no me observo no para juzgar, ¿sí? No juzgo. No juzgo ni lo que estoy encontrando ni lo que estoy observando. Solamente es lo que está en ese momento pasando. Entonces, observo sin juicio de lo que está sucediendo. Observo con curiosidad, ¿sí? Porque si yo estoy en el momento presente, entonces no podría, no tendría por qué pasar de que esto yo ya lo conozco, entonces no me atrevo como a investigar sobre lo que está pasando en este momento, ¿sí? No me abro como a ver qué en este momento que estamos teniendo esta conversación, qué puedo encontrar, sino que no, yo ya conozco como todo. Entonces, Ujú. observo sin juicio, pero además observo con curiosidad. En mindfulness hablamos de que observamos o vivimos las cosas con ojos de principiante, con ojos del niño, como el niño cuando es tan curioso. Yo trabajo con niños y realmente uno se da cuenta de eso. El niño, eh, no porque ya más o menos haya vivido una experiencia, la vive como de forma automática. Así haya vivido la experiencia, él quiere seguir investigando y es como si fuera nuevamente una experiencia, así ya la haya vivido. Entonces, observo con curiosidad, ¿sí? Como que esto que está pasando, cómo me siento, qué me trae esto, ¿sí? Además de no juzgar ni de curiosidad, no descalificamos, que podría parecer como algo parecido al juicio, pero no arrinconamos las experiencias, no le decimos a la experiencia si es más buena, si es más chévere o es menos buena o es menos chévere,
¿sí? Sino que simplemente aceptamos que es una otra de las actitudes. Acepto lo que en ese momento estoy viviendo. Lo acepto y lo hablábamos también en el taller que hicimos, no porque yo me quiera acomodar, no porque yo soy una persona que sí, que me acomodo fácilmente a las cosas y entonces me vuelvo como, bueno, esto es lo que hay, entonces no hago más. Conformista. Conformista, sino Ujú. que precisamente en la medida que yo no me resisto a lo que estoy viviendo, sino que acepto lo que estoy viviendo, entonces en esa misma medida fluye la experiencia y precisamente la puedo vivir con todo lo que ella venga. Y es en esa experiencia, cuando yo la vivo, que empiezo a descubrir cosas, ¿sí? Entonces no hay resistencia y no, la experiencia no se convierte en algo difícil que me produce sufrimiento, por ejemplo. Cultivo en ese observar, entonces lógicamente me tengo que abrir y tener apertura a lo que llega. ¿Listo? No lucho. Y, y lo otro es con mucha compasión y amor. Con mucha compasión y amor hacia la experiencia, con mucha compasión y amor hacia de pronto el otro o con mucha compasión y amor hacia mí mismo, ¿sí? Cuando de pronto vivo una experiencia, vivo un momento de pronto de mucha rabia, podríamos colocar un ejemplo, y digo rabia porque son de esas emociones que realmente como que nos han enseñado a nosotros que no son tan buenas. El tener rabia no es una emoción como permitida, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos que el tener enojo, por decir, por ejemplo, con un hijo, eh, entonces, cuando yo me permito tener el enojo, me permito sentir el enojo, y me doy cuenta de qué está pasando conmigo y transito ese enojo, me abro a conocer que yo soy una persona que también me puedo enojar. Me abro a darme cuenta un poco más de qué es lo que realmente me está generando ese enojo. Eh, y digamos que en la medida de que yo no le ponga resistencia a la situación, me libero de eso, de toda esa cantidad de cosas que puedo tener en el momento en mi cabeza. Si lo miro con compasión al otro y me miro con compasión a mí, digamos que esa situación puede en ese momento, cuando yo la suelto, ella puede liberarse y de pronto no reaccionar, que era otra de las cosas que hablábamos en el taller. Y esto nos permite ser un poco conscientes y al momento de responder va a ser más una respuesta y no una reacción. Entonces, básicamente es eso. ¿Cómo lo hago? Sin juicio, con aceptación, con compasión, con curiosidad, sin poner resistencia a lo que me está llegando, y soltando la resistencia, soltando la carga, soltando el enojo. Generalmente, digamos que el mindfulness nos invita continuamente a estar respirando. Cuando tú estás desconectada, cuando estás desconectada o cuando estás viviendo una experiencia y tú tienes la capacidad mientras vives la experiencia, parar un momentico, respirar, darte cuenta de qué está pasando, con 5 segundos que tú hagas la respiración, ya tu cuerpo y tu mente y tu cerebro dejó de estar a la defensiva En estado de porque le alerta. manda. Exacto.
porque le mandaste el mensaje de que no es necesario que estés en alerta y te permite responder más no reaccionar, que es lo que hacemos cuando estamos en el estado Que de alerta. a eso venía mi pregunta, ¿cómo hago yo, por ejemplo, una rabia o un pesar? O sea, cuando hablamos de la con misericordia y con compasión conmigo misma, ¿cómo no caer al punto de pobrecita yo, es que pobrecita yo, a no darme como esa conmiseración conmigo misma ni con los demás, sino llegar a un punto de equilibrio? Lo que es importante, y además me gusta muchísimo lo que me estás diciendo, es porque de pronto esa palabra compasión eh, puede ser entendida de varias formas, como la entendemos desde la atención plena, más que pobrecita yo, es, eh, es como ponerme en mi lugar, como ponerme en mi propio lugar y decir, bueno, desde dónde estoy respondiendo? ¿Sí? Estoy respondiendo desde el miedo. Realmente tenía tanto miedo que lo que hizo el miedo fue enfurecerme y responder desde el miedo. Entonces, es aceptar que me salí de la ropa, aceptar que me enojé mucho, aceptar que en ese momento no tuve control sobre mi emoción, aceptar que en algunas ocasiones yo soy un ser humano y me pasa eso, y allí es donde viene la compasión. No quiere decir que entonces es que yo diga, no, es que lo que tú dices, no, pobrecita yo, y como yo soy así, entonces pobrecita yo que no me puedo controlar, y de aquí en adelante entonces como que me escudo en eso Ujú. para seguir respondiendo. La compasión está en que en la medida que yo soy consciente y estoy atendiendo, me voy dando cuenta de qué hay detrás de cada una de mis reacciones, porque no son Ujú. respuestas, sino reacciones. Y cuando yo me doy cuenta qué es lo que hay detrás, me contacto con eso que hay detrás, traspaso eso que hay detrás, un miedo, un aprendizaje que tuve en algún momento de mi vida, me voy dando cuenta porque el mindfulness, que ahorita seguramente lo vamos a hablar, es una práctica diaria y también una práctica formal, me empieza a permitir pillarme qué es lo que hay, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta, eh, la compasión llega en entender que en este momento me pasó una mala jugada, lo que aprendí, por decir algo en mi infancia, o lo que aprendí debido a una experiencia. Ujú. Eso no quiere decir que yo no, eso no vaya a modificar, pero realmente el empezar a trabajar en el mindfulness, la expectativa no es desde voy a cambiar, porque es que no me Ujú. gusta lo que yo soy, sino voy a comprender que yo soy. Ujú. Más que la expectativa del cambio, es el empezar a entender qué es lo que yo soy y qué hay detrás de esas acciones. Entonces, la compasión tiene que ver con eso, que es una compasión hacia mí, pero también es una compasión hacia el entorno, Ujú. hacia el otro o hacia las situaciones que se están presentando. Y la compasión no es dada desde el pesar, sino más bien desde el ponerme en el lugar del otro y mirarlo con ojos de amor, ¿sí? Ujú. Llega esa persona que me desequilibra,
esa persona que me mueve el piso. Pero cuando yo me doy cuenta de que esa persona me mueve el piso y sé desde dónde me lo mueve y llega a mí y lo miro con ojos de compasión, entonces se baja, suelto el estado de alerta, suelto el estar a la defensiva y lo miro y él me habla y yo ya lo miro con otros ojos. Y al mirarlo con otros ojos, no tengo la carga que tenía antes. Lo comentábamos el otro día. Es como que todo esto me permite tener unos lentes nuevos. Si yo siempre había mirado a Pepito Pérez, lo había mirado de esta forma, todo esto me permite mirarlo, empezar a mirarlo con otros lentes. Y cuando lo miro con otros lentes, mi actitud hacia él es diferente. Chévere, interesante. Y en el mindfulness, ¿se pueden desarrollar ciertas actitudes? Sí, que son precisamente las actitudes de las que estábamos hablando ahora. ¿Y cómo las desarrollamos? Precisamente porque lo que tú no haces contigo no lo puedes hacer con el otro. ¿Sí? Cuando tú empiezas a atenderte, cuando tú empiezas a estar presente y a darte cuenta, y lo haces con que era lo que ahorita hablábamos, lo observas teniendo en cuenta estas actitudes sin juzgarme, aceptándome con curiosidad, con compasión, teniendo confianza de que lo que está pasando es lo que tiene que pasar, sin esforzarme. Cuando lo empiezas a hacer tuyo y te empiezas tú a mirar así, inmediatamente empiezas a mirar el mundo y a los otros de la misma forma, ¿sí? Entonces, digamos que es cómo desarrollamos esas actitudes. Las tenemos, creo que nosotros las tenemos. Sí, fuimos Es, creados como ese tipo de seres compasivos, con amor, porque fuimos creados con amor. pero entonces es como que todo lo que nos ha ido pasando, las experiencias en psicología de la Gestalt, se habla de que el ser humano es como una cebolla, como la cebolla cabezona, que empieza a tener capitas, Capas. capitas, 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 y realmente cuando nosotros empezamos a hacer todo este trabajo de conocimiento propio, sea mindfulness, sea lo que sea, tú empiezas a darte cuenta de cuáles son esas capitas, ¿sí? Entonces, en últimas terminas dándote cuenta quién posiblemente realmente eres, quién posiblemente eres, porque de pronto empiezas a develar que Cristina, la perfeccionista, no es que sea perfeccionista, es que aprendió tal vez a ser perfeccionista y aprendió por infinidad de situaciones, porque de pronto en casa tuvo papás muy Dios. rígidos, porque tal vez entendió que creyó que tenía que ser muy buena y hacer las cosas muy bien para poder figurar en la familia, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a darte cuenta, te das cuenta de que entonces Cristina, la perfeccionista, no es perfecta, ¿sí? Entonces, empiezan a caerse esos roles, esos nombres, esas capas, y empiezas a darte cuenta simplemente que eres un ser humano. Ok, interesante.
Y hoy en día, ¿cómo logramos colocar eso en nuestra cotidianidad, en la vida diaria? En Porque, la, por co- ejemplo, hoy en día, con todas las cosas que están pasando, ¿cómo logro encajar esa práctica en el día a día? el mindfulness, que además a mí me parece también que tiene como esa versatilidad, porque era lo que te decía en un inicio, ahora necesitamos herramientas versátiles por precisamente lo que estamos viviendo, ese ritmo con el que nosotros vivimos. Entonces, el mindfulness plantea una práctica formal y una práctica informal. La práctica formal es aquella a la que yo le voy a dedicar un tiempo y voy a establecer un tiempo que no tiene que ser un montón de tiempo, pueden Ujú. ser 30 minutos de tu día, pero que tenga la importancia para que tú lo tengas agendado en el día como el momento, por ejemplo, cuando tú te alimentas, ¿sí? Ujú. Entonces es una práctica mínimamente de media hora en el día, en la mañana, en la noche. Si pudiese ser en la mañana y en la noche, pues fabuloso. Y esa práctica formal, pues digamos que es eh, permitir tener el ritual, llamémoslo así, y tenerlo dentro de tu vida diaria como una actividad que no tiene excepción. Y es abrir un espacio adecuado, un espacio para el encuentro contigo, que tiene que ser entonces un espacio, no puede ser el espacio donde en el comedor donde están todos, sino un espacio que te permita estar solo contigo mismo, eh, y con una actitud frente a ese espacio para encontrarte. Y esa práctica formal, pues lo que busca es, en ese momento, en esa media hora, atenderte, escucharte, escuchar tu cuerpo, escuchar tus pensamientos, observar tu cuerpo y darte cuenta de tu entorno y saber qué está pasando aquí y ahora conmigo, con amor, soltando, sin juicio, eh, para tu encuentro. Esa es la práctica formal. La práctica informal son unos clipsitos, herramientas, ejercicios que te permiten diariamente estarte haciendo una revisión, eh, digamos, cada un tiempo que tú mismo puedas determinar, ¿sí? Y hay muchísimas formas. Hablábamos en el taller del stop, que es una, pues que me parece que es de las herramientas o los tips, ejercicios más fáciles, y es poder colocar cada 2 horas, cada hora en tu teléfono una alarma que permita, cuando suene la alarma, tú tengas la actitud de parar un momento lo que estás haciendo. Eso no te va a quitar, sin mucho, 5 minutos. Ujú. Parar un momento lo que estás haciendo, acomodarte en donde estés, acomodarte y sentir que te estás acomodando, sentir tu cuerpo, porque es que nosotros no somos tan autómatas que ni siquiera sentimos cómo está el cuerpo. Respirar y hacer como una observación, nosotros le llamamos como un escaneo de Ujú. cómo estamos, cómo está mi cabeza, cómo están mis hombros, cómo está mi espalda, cómo está mi estómago, cómo están mis caderas, mis piernas, mis pies. Respirar. Y aquí, por ejemplo, podemos mirar pues como todas esas actitudes. O sea, me observo, respiro,
me observo, no juzgo, acepto que tengo dolor aquí, que tengo dolor aquí, me doy cuenta, suelto, no me digo, ay, porque es que hoy estás así, no, lo acepto, lo suelto, indago un poco si me está, por ejemplo, molestando un poco el estómago, qué es lo que estoy sintiendo, lo respiro, lo suelto y me doy cuenta de qué estaba pasando conmigo y continúo mi vida, ¿sí? Y continúo. Eso me permite, si tú te das cuenta, me permite estar en contacto conmigo, parar un momento, soltar lo que esté viviendo, darme cuenta de qué estaba emocionalmente, por ejemplo, pasando conmigo en ese momento. No lucho contra eso, sino que lo acepto, lo transito y continúo. Entonces, digamos que esa es una de las herramientas que tiene el mindfulness. Hablábamos acerca de escoger, por ejemplo, 3 actividades en la semana que me permita, a las que yo le voy a dedicar con intención un tiempo para atenderlas, como por ejemplo bañarme o como por ejemplo comer, que era lo que hablábamos ahora. Y además que me parece supremamente importante, porque es que realmente la alimentación es una de las cosas que más descuidamos en esta carrera contra el reloj. Entonces es, digamos, 2 semanas me voy a dedicar a que la cena, el almuerzo o el desayuno, me voy a sentar a alimentarme de forma consciente, atendiendo cómo estoy, mi postura, qué siento, y a darme cuenta con curiosidad cómo son los alimentos que estoy ingiriendo, qué pasa con mi boca cuando ellos ingresan, me trae alguna emoción ese alimento. Nosotros, o sea, para nadie es un secreto, o sea, yo te veo en tus fotos y en todo lo que posteas en Instagram y veo esas fresas y siempre que veo esas fresas, uy, a mí se me hace agua a la boca. Es una fruta que me gusta mucho, puede ser que a otras personas no. Entonces, si yo estoy comprando fruta, la fresa, que además es una cosa que nosotros hacemos, o sea, yo compro los alimentos que supuestamente yo siento que me gustan y que me caen bien, pero sobre todo que a mí me gustan, pero yo me los como y cuando me los como ni siquiera los saboreo. Siento que los estoy comprando porque me gustan. Entonces, como una fresa que me meto a la boca, de las 6 fresas que tengo allí, como esta me la voy a disfrutar, pero puedo también darme cuenta que de pronto la otra fresa no tiene el mismo sabor. Sí, de hecho, ayer me pasó. Las fresas de mi cumpleaños, porque ayer fue mi cumpleaños, en la oficina, no saben que no como pastel, entonces me trajeron fresas y trajeron varias cajas de fresas. Escogí las fresas de las fresas más rojas, y escogí esa caja y empecé a pelarla, a partirlas de pedacitos, y me metí una a la boca y estaba poco dulce. Entonces me fui a la otra caja, estaban más claritas, y empecé a cogerlas y estaban más dulces las que estaban claritas. En otra ocasión, no me hubiera dado ni por enterada si las oscuras estaban más dulces que las claritas, porque todas eran fresas, pero a conciencia he estado trabajando, y que muchas veces trabajamos estas cosas y ni sabemos que es mindfulness, Ajá, ajá, que me exactamente. parece súper, súper, súper curioso. Y es lo mismo estar concentrado en que yo me estoy comiendo la fresa, ¿a qué sabe la fresa? O es lo mismo a atender esa observación. Es importante esa pregunta,
porque de pronto no hemos estado hablando de concentración. Cuando yo hablo, si ustedes se han dado cuenta, cuando yo hablo de atender, hablo de observarme mis pensamientos, de observar mi cuerpo, mis emociones, el entorno y tal vez el otro. Cuando yo me concentro, la invitación es a hacer esta actividad que está aquí, allí, ¿sí? Es hacia una cosa específica. El atender es tener la capacidad de observar no solamente una cosa, sino de poder estar con todas, de poder mirarlas todas y hacerme yo integral a esa mirada, ¿sí? Entonces, sí iniciamos en el mindfulness cuando estamos empezando, iniciamos con la concentración porque no tenemos este hábito. Entonces, inicialmente, casi todos los ejercicios y las prácticas, en el caso del mindfulness, casi siempre las llevamos a la respiración. O sea, la respiración es quien nos trae al presente, la respiración. O sea, cuando estamos aquí y llamamos a atendernos, entonces casi siempre llamamos a, venga, respire o mire cómo está respirando. Pero y concéntrese en esa respiración. Pero digamos que la herramienta que tenemos para iniciar, ¿sí? Pero ya después, la idea es que podemos soltarnos de esa respiración como único anclaje, para estar en el presente y empezar a mirarnos como un todo. Si te acuerdas en el taller pasado, mirábamos, bueno, estamos aquí, que estoy escuchando a lo lejos y cerca, que estoy oliendo en este momento y cuáles son los olores que alcanzo a percibir. ¿Sí? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? Entonces, es una atención integral, es una atención a todo. En todos los sentidos. Exacto. Es poner todos nuestros sentidos y no solamente en la concentración, podríamos decir que casi siempre es más como hacia, de pronto visual. Sí, sí, o muy específica, o visual, o auditiva, o simplemente de la mente, pero me olvido de los otros sentidos, de qué siento, si estoy afuera, cómo el aire roza mi piel, se mueve mi cabello. O sea, son tantas cosas que nos vamos dando cuenta a medida que vamos practicando esto y para mí personalmente significa un gran contacto con Dios, con nuestro Creador, porque empiezo a experimentar más profundamente todo lo que Él tiene para mí, todo ese amor, y siento hasta su abrazo. Físicamente lo puedo llegar a sentir, porque me he tomado el trabajo de practicarlo, de practicar el mindfulness en todos mis sentidos, en mi olor, en mi sabor, en mi escucha, en mi tacto y en todo pues, lo que uno siente internamente. ¿Sabes que hay Cristina, una cosa que, perdóname un momento, sí. y sabes una cosa que está muy ligada porque me identifico con lo que estás diciendo, y es que yo he escuchado muchas prácticas y ejercicios también de todo esto que es válido de transformación y de encuentro con uno, y son prácticas de la gratitud. Y con esto, yo siento que no es una invitación a la gratitud, sino que inicias a dar gracias por eso que estás diciendo. O sea, cuando eres consciente de que el aire te está rozando el rostro, cuando eres consciente, por ejemplo,
Voy a poner un ejemplo que además me ha gustado muchísimo. Mi mami tenía una actividad laboral y ella necesitaba para esa actividad el sol. Ella necesitaba que los días amanecieran soleados y no podía, no se sentía bien cuando el día era lluvioso y se cargaba mucho y, uy, no, qué frío. En este momento mi mamá ya pues dejó como su vida laboral, está acá conmigo y en todo este tiempo que hemos tenido días muy lluviosos acá, entonces se ha sentado en la sala y en estos días me decía, ¿sabes qué? Yo tenía una pelea con la lluvia y con el frío y ahora me he dedicado a mirar por la ventana la lluvia y a saber qué es sentir frío y he empezado a gustarme tanto el frío. Entonces, wow, eso que estabas diciendo, esto eso es un ejercicio de atención. Ella está atendiendo a lo que ella está sintiendo con el frío, pero ella ese día dejó de resistirse al frío, se permitió vivir el frío y cuando ella se permitió vivir el frío, encontró en el frío cosas que no conocía, ¿sí? Entonces es como eso, oh, Dios mío, es que el frío hace parte de lo que nos ha dado la creación y qué Sí. rico es el frío y qué rico es el calor. O sea, ¿cómo le encuentro cuando yo dejo de resistirme? ¿Cómo le encuentro a ese calor entonces, por ejemplo, una oportunidad? Una oportunidad de pronto de ese día colocarme la blusa de Bonita. manga, ajá, De que no estoy cuello todo, tortuga, ajá. Sí, sí, sí. exacto. O como Eso. ese día es delicioso comerse el helado o tomarse el agua fría y sentir cómo me refresca el cuerpo, diferente al día que está haciendo tanto frío, que me tomo más bien es una bebida caliente, ¿sí? Mm. Entonces la gratitud empieza como a surgir del maravillarse Sí, de de lo que está. sorprenderse, sí, de vivir cada día más intencional. O sea, de cada día ser más intencional en cada acto que hago, en cada decisión que tomo, en cada cosa que hago yo con mi vida. Yo me he determinado a ser más intencional en pensar, más intencional en sentir, más intencional en actuar, más intencional en amar, amar con intencionalidad, vivir con intencionalidad. Esa ha sido como mi manera de haber salido de una depresión bastante fuerte hace ya 2 años, yo creo que ya. Y ayer que fue mi cumpleaños, vivía, o sea, la pasé tan feliz, a pesar de que es el primer día de mi cumpleaños, yo diría que en los últimos 10 años que trabajo, porque yo los saco libres, porque para mí el trabajo era tan aburrido, o sea, yo odiaba trabajar en esa carrera que yo me desempeño. Y no porque no me gustara la carrera en sí, ni trabajar con los pacientes, sino que no me gustaba el dolor que yo sentía en mi cuerpo, porque era muy fuerte. Entonces, trabajar todo el tiempo con ese dolor sostenido hacía que yo no quisiera estar allí. Entonces, mis días de cumpleaños yo no los trabajaba. Ayer trabajé, después de 10 años de no haber trabajado nunca un día de cumpleaños, trabajé ayer y fue un día maravilloso. Fue un día donde lo disfruté, donde intencionalmente me levanté con la intención de disfrutar mi cumpleaños en mi trabajo. Lo disfruté con cada paciente, lo disfruté cuando llegué aquí a casa y mi hijo me mostró una foto mía de hacía 3 años, de mi día de mi cumpleaños hacía 3 años. Y yo decía, wow, y yo miraba esa foto y recordaba lo que estaba pasando por mi mente en ese momento. Y yo decía, wow, gracias Dios porque me sacaste de allí, porque me pusiste a vivir una vida con intencionalidad, una vida más intencional. Y de verdad que me maravilla todo esto. Una pregunta más porque solamente nos quedan 10 minutos y no quiero que se me vaya esta pregunta. Y es, ¿cómo?
con las técnicas del mindfulness y con todo esto que estamos trabajando, ¿cómo ayudamos a estos jóvenes de hoy en día, esta generación? Creo que le llaman la generación Z, la generación X, yo no me acuerdo cómo es que le llaman, pero ¿cómo ayudamos a nuestros jóvenes? Hablo de los jóvenes entre los 16 años y los 25, 26 años, que son jóvenes donde mantienen una ansiedad impresionante, o sea, es un afán por el futuro, un afán por hacerse ricos, un afán por conseguir logros y mantienen ansiosos. O sea, la cantidad de pacientes, yo diría que el 80% de mis pacientes llegan medicados con pastillas para la ansiedad y para el estrés. ¿Cómo trabajamos en los jóvenes este tipo de herramientas y cómo les llegamos a ellos a decirle, mire, hay algo que les puede ayudar? Pues a ver, yo no solamente con los jóvenes, siento que de todas formas, eh, en este momento estamos viviendo una situación en donde estamos colapsando, ¿sí? Y digamos, hablemos de los jóvenes, nuestros jóvenes y cuando nosotros éramos jóvenes, tenemos mucho ímpetu, ¿no? Y digamos que con todo lo que se moviliza en este momento, hay mucha incredulidad Ujú, del joven frente a muchas cosas y más y más de la creencia hacia lo que hay en redes sociales en este momento. Tenemos que partir de todas formas de la intención, del reconocer, de cuando el joven reconoce de que hay una situación que le está generando un malestar. En algunos podrá ser un malestar eh, que no lo ha llevado a situaciones extremas y en otros un malestar que los ha llevado a situaciones como una medicación, o, ¿sí? Sin embargo, sí tiene que partir como de esa voluntad, reconocer. ¿sí? Ujú, Pero yo siento, Carmenza, que en eso no ha cambiado la vida. Y es que de todas formas, nosotros, los adultos, y específicamente nosotros, los padres, somos un referente para ellos, ¿sí? ujú, O correcto. sea, yo no puedo, yo no puedo decirle a mi hija, hace algo cuando mi hija ve que yo estoy en una situación similar, que tal vez no es la depresión, pero sí es una enfermedad por un estrés crónico, Ujú, eh, o cuando yo cada que llego a casa tengo tanta irritabilidad que nadie me puede hablar y yo no puedo esperar decirle a mi hijo haga algo cuando él está viendo que yo estoy en la misma situación. Entonces creo que por un lado, es importante que nosotros como adultos podamos escuchar, podamos tener esas actitudes que tiene, de las que nos habla el mindfulness y podamos acercarnos a estos jóvenes con esa actitud, con que este es el joven que hay en este momento, este es el ser humano que hay en este momento, no con la actitud que de pronto muchas veces tenemos nosotros desde acá, es que estos muchachos, ¿sí? Es que estos muchachos inconscientes que no hacen, sino quitándonos todo esto con aceptación hacia ese ser, con la confianza de que ese chico tiene todo toda la humanidad dentro de él, sin juicio y más bien tratando de escuchar y conocer qué es lo que tiene él para decirme y desde esa actitud y con esa escucha, así como quiero escucharme a mí, escuchar al otro, poder empezar a comprender y a llegarle hacia busquemos alternativas y una de ellas puede ser esta. Eso por un lado. Y por el otro,
lo que te estaba planteando. O sea, es importante que nosotros hablemos. Hay algo que yo aprendí muchísimo con todo esto de mindfulness cuando estaba estudiándolo, y era que yo era una mamá muy preocupada porque mi hija no se viera afectada por lo que yo vivía. Entonces, yo tenía mis situaciones laborales, pero yo las resolvía yo acá solita o las hablaba con alguien, pero yo no quería contaminar a mi hija de lo que me pasaba. Ujú. Vivía mis tristezas, mis miedos, y de pronto los vivía yo solita, porque es que yo para qué le voy a entregar mis miedos o mis responsabilidades. No, yo no la quiero ahogar con mis cosas, ¿sí? Y eso hacía que de pronto mi hija no me viera como precisamente un ser humano. Yo no la tengo que cargar a ella ni decirle, mira, estoy mala, mira a ver qué me vas a hacer, pero yo sí puedo acercarme a mi hija, decirle, hoy me sentí con mucho miedo, hoy sentí que no sabía cómo resolver una situación, ¿sí? Ujú. Cuando mi hijo conoce mi Tu humanidad vulnerabilidad, ujú, que y somos sabe, vulnerables. exacto, y sabe que frente a esa vulnerabilidad yo busco unas herramientas, y que Ujú. frente a eso que yo estoy viviendo empiezo a vivir una transformación, él empieza a sentir mi transformación, y eso puede ser una, algo Herramienta. que Ujú. cautive su atención, y yo por allí puedo llegar. Claro, Pero si porque es yo, no es desde el querer, sino desde el hacer. O sea, desde la misma experiencia que yo estoy viviendo y oh, pues, si mi mamá pudo, yo también puedo. Entonces, ¿qué exactamente, utilizó ella? Voy a averiguar, así sea a la manera de ellos, porque pues sí, hay que respetar su proceso y hay que respetar cuando él tiene la necesidad de decir, ok, necesito ayuda también. Qué bonito. Ay, se nos acabó el tiempo, qué pesar, porque de verdad que es un tema supremamente interesante y cuando nos involucramos a hablar acerca de los hijos y de esta parte de la familia, pues se nos vuelve muchísimo más interesante. La última pregunta que te tengo para cerrar y es, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos llegar a tener más herramientas de esto? ¿Tú ofreces terapias para trabajar el mindfulness o cómo se trabaja esto? ¿Cómo tú lo haces? sí, la idea es que, digamos que como es un entrenamiento, idealmente al menos tener unas 10 sesiones que están acompañadas de un material, de unos ejercicios, para iniciar y, digamos, instalar esto que es la atención plena como ejercicio diario de la vida de nosotros. Entonces, son unos programas que, lógicamente, se tiene el primer contacto, se escuchan cuáles son las necesidades, hacia dónde se está enfocando, pues como la situación que tiene cada uno. Se construye un programa de 10 sesiones, y ese es como sería como el paquete. Y también, lógicamente, soy psicóloga, pues como todo lo que es la atención psicológica, terapéutica, de forma individual. Oh, excelente. Y por ejemplo, las personas que vivimos en otro país que no es el sitio donde tú estás, ¿las provees por algún video, Zoom o por otros medios? Sí, claro, se puede trabajar con todo lo que estamos, que es digamos, la maravilla de todo de este mundo virtual, eh, por plataformas, Zoom, Meet, se puede realizar, y no hay allí ningún inconveniente. Excelente, qué bueno, Cristina. De verdad que muchas gracias. Me siento muy agradecida, muy complacida con toda la información que hemos tenido. Yo sé que van a tener muchísimas preguntas que hacer. Yo les invito a que
pongan sus preguntas en el chat que va a haber pues después de que ustedes ya vean este video y puedan compartirnos qué pudieron aprender, sus experiencias, qué expectativas tienen y vamos a obtener más temas que tratar, como por ejemplo nos pedían temas acerca del manejo de la ansiedad, acerca del manejo con los hijos y otra cantidad de temas que de verdad son maravillosos para seguir creciendo como seres humanos, porque de eso se trata la vida, de seguir en este crecimiento, de ser intencionales y de poder darle cabida a toda esta maravilla que el Señor ha creado, porque la ciencia fue creada por Dios. Y de eso se trata. Te agradezco mucho, Cristina. No sé si quieras añadir algo más. Me siento muy, muy feliz y muy contenta de tener esta conversación contigo. No, pues agradecida yo, Carmenza, también feliz de poder compartir como todo esto que he vivido, que como les decía, más que todo un conocimiento es una experiencia propia y poderlo compartir por las redes y sobre todo poderlo compartir contigo. Sí. Seguir y continuar en este camino. Y claro, encantada porque como hablábamos el otro día de esto, hay tela para cortar, muchas cosas que podemos trabajar y esta es pues como la primera. Por aquí se nos Excelente. abrimos esta puerta y por aquí se continúa. Claro que sí. También en la parte de abajo voy a dejar tus datos, tu correo Exacto. electrónico, tu número de teléfono y por las redes de contáctate.com en Instagram podemos también encontrar todos los datos tuyos porque van a estar colocados allí. Así que muchas gracias, buenas noches y esperamos que el Señor sea de gran bendición para ustedes como lo es para nosotros. Dios les bendiga. Chao, Cristina, un Buenas abrazo grandote. noches, que estén bien. Gracias.